Hola, ¿cómo andan? Hola ¿Cómo doctor, buenas están? tardes, todo bien, gracias. Hola, profe, buenas tardes. ¿Se Hola, me escucha chicos. bien, chicos y chicas? Hola, Perfecto. doctor. Perfecto. Hola, profe. Bienvenidos a la clase del día de la fecha. Lucas. Desapareció el profe. Se cayó, parece, ¿no? Ahí se ve como que intenta conectarse. Parecía como que estaba el micrófono, ahora se fue. No sé, raro. Ahí está silenciado. ¿Ahí me escuchan bien ahí? ¿Se me Hola, escucha? ahí está. Ok, pues recién no sé Sí, qué se pasó, se escucha. me apagó todo, así que tengan Sí, paciencia. Sí, Les sí, se pido, escucha. por favor, si no se asusten si desaparezco, así que no se asusten. Bien. Chicos, estaba diciendo que ya estamos entrando casi en la mitad del curso, así que es increíble. A ver si puedo poner la cámara, por lo menos mientras me lo permite el sistema. Así que bueno, hoy vamos a redondear un poco el tema de la prueba que nos quedó de la semana pasada y ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a hablar de derecho administrativo. Bien, además ya ustedes van a tener que empezar a presentar las actividades. Ya cambiamos prácticamente de universo y, y empezamos a hablar ya de lo que es derecho administrativo. Bien, que no es lo mismo, más allá que vimos que hay zonas grises, hay un derecho laboral administrativo si se quiere, pero bueno, ya quizás en la clase hoy empecemos a hablar un poquito de eso. Antes que nada, yo les quería pedir un favor. ¿Hay alguien que tenga descargada la clase de la semana pasada? ¿Alguien que la tenga la clase descargada? La clase que tuvimos el martes pasado. Porque yo no sé hacer eso, descargar la Sí, Sí, clase. yo la sí, tengo. sí, No sí. yo sé que lo se tengo. puede. ¿Sabe cómo hacer? Yo le Ahí Nuri dice que explico. la tiene. ¿La tenés, Nuri? Usted va a No, abrir. no era ¿Quiere, quiere no hacerlo era mi usted, la profe? señal. Profe, ¿quiere hacerlo usted? ¿La tenés? Tiene que. Yo la tengo, pero si usted quiere hacerlo, usted va a Big Blue Button. Se fue de nuevo. Es un fantasma, mi profe. Bueno, ahí me escuchan, chicos, perdón, no Sí. sé qué está pasando.
No está andando bien el Yo- sistema, así Yo la que, tengo, Lucas, pero si quiere bueno. le explico cómo bajarla, como quiera. Bueno, si no, mandame un mail, Eve, y explícame, ¿te Bueno, parece? ahí le explico. Sí, Mandame un mail después, sí, porque lo que pasó fue que creo que a ustedes ya les debe haber pasado el jueves un hackeo en Canvas que no tuvo que ver con la universidad, sino que sí. fue una cuestión de la plataforma y no se podía ni siquiera ingresar a, por lo menos para, ni siquiera para al módulos o para ver las actividades, lo cual era rarísimo, porque el cuatrimestre anterior, no sé si recuerdan, el primer cuatrimestre del año pasado tuvimos el problema de que las clases se cortaban y tuvimos que terminar dando las clases por Teams, ¿no? Sí. Que no se diga que no tenemos amor por la docencia y ustedes por el estudio. Y nada, fue raro, pero en ese momento se podía acceder al módulo. Entonces yo lo que les pido, primero les pido la gentileza de que Ya o se la vos mando. me Ya explicás. se la mando. Genial, y así se les voy a compartir a los chicos la clase de la semana pasada, porque realmente no tuvieron clase los chicos. Ok. Los de los jueves. Bueno, a ver, vamos a terminar de redondear un poco la prueba. No se asusten si desaparezco, porque no sé qué pasa, que de golpe el sistema me saca. Pero bueno, veremos hasta dónde puedo llegar y si no me conectaré con otro dispositivo. Así que no se asusten si desaparezco. Bien, voy a volver de alguna forma. Entonces, vimos. Sí, José, decime, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. La semana pasada me quería Te comunicar escucho, con José. ustedes ahí por... ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho, decime. Sí, le quería consultar porque le mandé por mail y por ahí no me supo interpretar en cuanto a la jurisdicción que usted había hablado la semana pasada. Sí. Y me interesó bastante el tema sobre el tema de jurisdicciones. Yo le quería preguntar si yo podía litigar tanto en la provincia de Misiones, porque yo soy de la provincia de Misiones, y en Buenos Aires, si yo podía litigar en las dos partes o es solamente en un solo lugar que puedo litigar. Mirá, el título de abogado es a nivel nacional. Bien. El problema que vas a tener es que te vas a tener que matricular. Vos sos de Misiones. Bueno, te vas a tener que matricular de Misiones. Sí, Dentro de Misiones, yo no sé cómo claro, está estructurada Misiones. Dentro de Misiones sí, vas a tener, supongo, distintos colegios de abogados. Bien. sí, Lo que vos no podés hacer, o sea, vos vas a poder presentarte como abogado en la provincia de Buenos Aires, vas a poder quizás hasta prestar un asesoramiento jurídico, pero no vas a poder firmar si no estás registrado la matrícula en el colegio público de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿me entendés? ¿Se claro, pero entiende? por ejemplo, profesor, yo le explico más o menos la situación por donde encaro, ¿por qué? Porque me gustaría, por ejemplo, el día de mañana estar como representante de un sindicato Sí, que tiene personalidad jurídica, que es conductores navales. Y sí, está en Cava, pero también tiene su seccional en Posadas Misiones. sí. Entonces me interesaría mucho poder hacerlo tanto en Buenos Aires, en Cava, y en la seccional Posadas Misiones. Por eso le preguntaba si podía matricularme tanto en Posadas Misiones como en Cava, para Sí, poder sí, sí, litigar en las dos partes. vos te podés matricular, pero vas a tener que cumplir los requisitos que te pide, por ejemplo, el Colegio Público de Abogados de Capital. O ahora dicen el Colegio Público de la Abogacía, ¿me entendés? Capital Federal. Tiene sus requisitos. Vas a tener que presentar documentación, vas a tener que constituir un domicilio procesal acá, más allá de que están las gestorías, que lo puedes hacer. ¿Se entiende? Lo que yo estoy tratando de decir Claro, es que vos solo con el título no podés, no es como un médico. ¿Bien? Vos solo con el título no podés ejercer, por ejemplo, en Misiones y en Buenos Aires. ¿Me entendés? Vos tenés que estar matriculado en el colegio de la jurisdicción. ¿Se entiende esto? Ahora hago esta claro. salvedad. Hablando de temas de derecho colectivo y derecho sindical, ¿me entendés? Yo no sé ahí si al tener el tema de la representación gremial, no sé si ahí entra a jugar también eso, si te lo permiten. Ahí yo, la verdad, no lo sé. ¿Me entendés? Está bien. Creo que no. Está bien, más que nada le preguntaba porque al tener digamos, dirección en Buenos Aires, en Cava, en La Boca, por ejemplo, que están ahí, el sindicato de conductores navales, bueno,
por ahí hacía eso, digamos, por jurisdicción, como por eso me entraba la duda si era por mi DNI que va a estar en Posadas Misiones o también lo podía hacer por parte del sindicato. No, porque ahí me mataste, tendría que ver. Ahora estoy pensando los requisitos para que te piden en Capital, si tenés que tener un mínimo de antigüedad no, me parece que tenés que constituir un domicilio y por lo menos en Capital, ¿eh? Y reunir los requisitos que te pide el colegio. Pero yo lo que te recomiendo primero es recibite. Primero, recibite. Claro, no, por supuesto. Una vez que te recibas, sacá la matrícula. Podés tener matrícula en varias jurisdicciones. Podés hacerlo. Pero cada colegio de abogados tiene su librito. Sacar, por ejemplo, la matrícula en Provincia de Buenos Aires es mucho más difícil que en Capital Federal. Porque tenés que tener un abogado que te tiene que, de antigüedad de la matrícula que te tiene que apadrinar. No es tan sencillo. En la Provincia de Buenos Aires, no va a ser en Capital. Bien. Creo que habías levantado la mano. ¿Puede ser había alguien más que había levantado la mano? No, yo levanté pero la bajé, no, iba a preguntar el tema de la matrícula federal. Ah, Nuri, perdón. Sí. No, de la matrícula federal, porque tengo una amiga que tiene matrícula federal y hace todo el tema previsional y laboral y trabaja, bueno, obviamente en el juzgado federal, está trabajando en Río Cuarto y trabaja acá en San Luis también. Ahí voy a hacer una salvedad, no sé cómo es el tema de la matrícula federal. Sé que existe, mi madre la tenía, por ejemplo, pero la verdad no lo sé. Sinceramente, prefiero decir no lo sé y ser serio en lo que digo y no mostrar fruta. ¿Bien? ¿Se entiende? Sé que la matrícula federal existe, está, no sé cómo se puede pedir. En un momento dado, es un lío lo de las matrículas, porque, por ejemplo, para que sepan, en Provincia de Buenos Aires, en un primer momento daban la matrícula para toda la provincia y después empezaron a aparecer los colegios de abogados de las propias jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires es muy grande. Entonces está el Colegio de Abogados de Avellaneda, el Colegio de Abogados de San Isidro. Entonces, es un lío. Igual la matrícula federal existe, como dicen ustedes, pero yo la verdad, sinceramente, desconozco cómo es el tema. Bien, no me voy a meter ahí. Los amparos se tuvieron que, en los amparos del 2002 era, 2001. Corralito. No el corralito, ahí todo el mundo tuvo que sacar matrícula federal, me acuerdo. Bueno, mira, acá me dice Martín que es interesante que se jure en el juzgado federal. Pero bueno, son cosas con las que se van a enfrentar, chicos, cuando se reciban. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Cuáles son los papeles? Tiene que ver también con derecho procesal. ¿Me escuchan ahí? Otra vez. Sí, se escucha bien. ¿Ahí me escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Ah, bueno, porque a mí me figura como que se me desconectó todo. Bueno, ustedes me irán diciendo, ¿ok? Sí. Bien. Ahí va. No sé qué está pasando, me asusté. Bueno, igual esto tiene que ver con derecho procesal y más como una materia como esta que es práctica forense. El día de mañana, a ver, no es que se termina con el título, empieza, ¿ok? Una vez que tiene el título es como que se desbloquea. Mira, ahí hay un nene pobrecito, se va a dormir con la clase esta, lo quiere dormir la mamá. Bueno, entonces... Usted es hijo de abogada, bueno, entonces, yo chicos, quiero que sea abogado. Empieza la vida, la madre ¿bien? Sobre la todo madre se acordó tarde. No, está bien, ahora sabes cómo se va a dormir el nene con la clase. Bueno, a ver, pero bueno, empieza. Una vez que se reciben, lamentablemente, empieza. Bien, y ahí tienen que empezar a ver dónde me tengo que matricular, y como dijo el compañero, me conviene ejercer en tal jurisdicción, bueno, ¿qué me pide tal jurisdicción? Bueno, chicos, y para que se entienda, la matrícula profesional que la da el colegio habilitante, nosotros no tenemos un sindicato los abogados, no tenemos un gremio, pero lo más parecido que tenemos es nuestro colegio de profesionales, ¿bien? Que funciona a la vez como, si se quiere, como nuestro, de alguna forma, gremio aglutinante, porque habla por nosotros, ¿bien? Más allá de que tenemos colegios de cada jurisdicción, pero habla por los abogados de la jurisdicción porque uno hace aportes a ese colegio. Cada vez que vamos a pleitear, pagamos el bono de actuación profesional, pero además también actúa como un colegio sancionador. Bien, actúa como un órgano sancionador. Entonces es el colegio de abogados de la jurisdicción quien nos va a hacer un legajo en caso de una sanción o que actuemos mal en un expediente, porque
no sé si lo dije en esta materia, pero nunca está más recordarlo, el juez es el director del procedimiento y dentro de las facultades que tiene el juez nos puede llegar a aplicar una sanción en el caso de que el juez considere que el abogado de cualquiera de las partes haya actuado de forma inmoral, digamos, de alguna forma, o haya directamente cometido un delito. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer es, además de hacer la denuncia penal correspondiente, tiene que denunciar al Colegio Público de Abogados y tiene que intervenir el Colegio Público de Abogados, además del caso, por ejemplo, que haya una sanción y el Colegio Público interviene, generalmente nos suspende la matrícula o a veces nos inhabilita. Obviamente que esto se puede recurrir judicialmente. Bien. Entonces, estábamos viendo la prueba dentro del sistema laboral. Vimos la semana pasada vimos los requisitos de la prueba. No pasa nada, Ítalo. ¿Te pagó por lo menos el cliente? Cagó el pacto de Potalitis, Bueno, entonces, y vamos a ver algunos métodos medios probatorios. A mí me interesa también que ustedes vean, y vamos a ver, por ejemplo, cómo se pregunta en una prueba testimonial, vamos a ver cómo se pregunta en una confesional, que algo vimos en la confesional de la semana pasada, ¿bien? Primero, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos una legislación. A ver, vamos a explicarlo de esta forma. Si bien lo que estamos explicando es un procedimiento especial, ¿bien? Que es el procedimiento laboral, ¿bien? Esto es una materia de derecho procesal, por lo cual nosotros tenemos estamos viendo normas procesales que nos van a decir, nos van a reglamentar, nos van a indicar cómo voy a reclamar un derecho sustantivo. El derecho sustantivo o subjetivo es el mismo, o sea, lo que vamos a reclamar. El que se reclama es lo mismo, ¿no? Estoy reclamando mis derechos justamente laborales. Cuando ya saltemos a partir de la semana que viene, vamos a ver los derechos que tiene el administrado frente al Estado. ¿Bien? Pero, ya un poco por ahí empezamos a hablar un poquito de eso. Cuando terminemos con esto, si llego, y si no, nos quedará para la semana que viene. Pero, a lo que voy con esto es que lo que varíe cuando hablamos de procedimiento especial tiene que ver con que nosotros tenemos una legislación especial para tramitar y para reclamar estos derechos. Pero por otra parte, tenemos una legislación de fondo. Bien, la legislación de fondo en materia por ejemplo, en materia de un reclamo laboral, va a ser la legislación, generalmente es el Código Procesal Civil y Comercial, por ejemplo, de Capital o de la provincia de Buenos Aires, que son, para que sepan, son en espejo, son prácticamente iguales. Y lo que tiene es que, por ejemplo, la legislación con la que nosotros estamos trabajando, estamos viendo, que es tanto la 11.653, que es la de provincia, como la 18.345 de Capital Federal, tienen de fondo sus respectivos códigos procesal civil y comercial. No confundir con los códigos civiles y comerciales. Bien, no confundir con esto. Bien, el Código Civil y Comercial de la Nación es para todo el país, es un código de fondo, ¿bien? Y acá estamos hablando del Código Procesal Civil y Comercial. Bien, y acá no quiero meterme en derecho constitucional, pero las provincias tienen prohibido fijar, o sea, las provincias no, si bien pueden dictaminar su propia constitución, no pueden dictar, en la República Argentina, no pueden dictar códigos de fondo, pues sería un acto de sedición. Bien. O sea, quiere decir que las provincias no pueden tener ni un código civil ni un código penal, pero sí pueden tener legislación procedimental, porque tiene que ver con su propia organización o la propia organización de sus tres poderes. Bien, entonces, después de esta introducción, todo esto para decir que el Código Procesal Civil y Comercial es de fondo y en materia laboral, la prueba que se admite, bien, en la jurisdicción laboral es la que admite el Código Procesal Civil y Comercial. Perdón, sí, dije bien, el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Bien? Entonces tenemos, ahora vamos a ver en particular la prueba testimonial, la confesional que la vimos la semana pasada, la prueba informativa que la vamos a ver hoy, tenemos las pruebas periciales que también vamos a ver parte hoy,
Bien, tenemos también la prueba informativa, bien, que también un poco vamos a ver hoy. Pero también hay otro tipo de pruebas como, por ejemplo, la mensura judicial. Bien, son todos los medios probatorios que admite el código, que incluso no es numerus clausus. Yo puedo llegar a pedir un tipo de prueba que generalmente no se realiza, bien, si lo justifico bien y si no es muy costoso y el juez considera que no estoy afectando la economía procesal del procedimiento, también puede llegar a dar lugar. Denme un minutito. Perdón, me estoy sonando la nariz, estoy muy resfriado. Bueno, entonces, vamos a hablar primero de... ¿Ustedes me están viendo, chicos, o me figura la cámara apagada? No lo vemos, doctor. Me parece que está la cámara apagada. Bueno. Estamos viendo. La cámara Sí, José, decime. ¿Testimonial o confesional? ¿No es lo mismo? Te escucho. Confesional y testimonial, ¿no es lo mismo? La misma, digamos, el mismo concepto. Se fue de nuevo. Se perdió, profesor. Yo entiendo que sí, igual, pero No, bueno, no es lo él sabrá mismo. más. La testimonial se le toma a los testigos, la confesional a las partes. Ah, Que claro, la como vimos testimonial la era semana testigo, por eso. pasada, que cualquiera, la confesional que se le toma a las partes son para responder por sí o por no, no para darte una respuesta detallada. No, está bien, pero quería saber, digamos, si era lo mismo testimonial y confesional, o si tenía el mismo concepto o no era lo mismo. Pero acá la compañera me lo ha aclarado que la confesional es para justamente... Es la confesión de la parte. La otra son claro, de las testimonios. partes. Testimoniales, digamos, de los testigos. Claro, son los testigos que pueden dar fe de algo que vos dijiste como prueba, que ofreces como prueba. Claro. Está Es bien. una prueba. Gracias, compañero. Es una prueba. La confesional no es una prueba. Está bien. Se la llama prueba confesional, pero es para que las partes contesten acerca de sus propios dichos. Claro, está bien. Dale. Gracias, compañero y compañera. Siga, profesora, siga. Ale, poné música, Ale. No, ahí está el profe, mirá. Bueno, no, pero Eve es mi ayudante de cátedra, así que estamos bien. ¿Viste? Estábamos bien, entonces. Ella ya sabe y después me va a ayudar a corregir los parciales. Bueno, ahora. Sí, cómo no, profe, el mío. Entonces. Y el de Ale. Ale, escúchame, Ale. El de los Ales. Bueno, entonces, a ver. Vos ya sabes, Alejandra, cuando yo desaparezco, agarra la posta. Bueno, entonces, vamos a hablar de la prueba. No, les pido disculpas, pero ni siquiera creo que sea mi internet. Hay un fantasma, profe. No sé qué está pasando. Me saca el sistema de golpe, es como que directamente me expulsa. Bueno, espero que no me estén echando. Hoy a la tarde también, profe, pasó lo mismo. Sí, no sé, la verdad, bueno, nada. Qué sé yo, ¿qué les voy a decir, chicos? Es lo que hay. Bueno, a ver, lo único que les puedo decir es que uno le pone toda la onda, pero es muy complejo. Bueno, entonces, vamos a hablar de la prueba testimonial. ¿Bien? La prueba testimonial básicamente implica que yo voy a ofrecer una persona. Les pido por favor si se mutean. Así es más fácil. Entonces, el testigo es una persona que yo en el expediente, voy a ofrecer. Lo voy a ofrecer. En el expediente yo voy a tener que denunciar nombre completo de la persona, o sea, nombre, apellido, el DNI o el CUIL en caso que corresponda. Voy a tener que denunciar un domicilio para esta persona. Bien.
¿por qué voy a tener que denunciar, por ejemplo, el nombre y apellido del DNI y el domicilio para su localización? Bien, porque el testigo, en primer lugar, se le va a notificar por cédula. Pero llegado a un punto, si no se lo puede llegar a notificar, la parte actora, o perdón, la parte, vamos a sacarnos en la parte porque esto es para ambos, la parte, puede llegar a asumir el compromiso para hacerlo concurrir. Bien, pero eso es generalmente cuando pasan 2 o 3 veces que no se puede notificar, o hay o mejor dicho, no concurre a la audiencia. Bien, la parte puede asumir el compromiso de hacerlo bajo apercibimiento de tenerlo por decaído. Bien, pero básicamente los datos es eso, a los efectos de la localización, y también es para que la contraparte vea, básicamente, por una cuestión del principio de buena fe procesal, sepa de quién se trata. Porque si es un conflicto de intereses, generalmente se conocen y los testigos, y para ver que la persona exista. Bien, por eso se pide nombre completo, el DNI, un domicilio. Bien, y obviamente también para saber si la persona es mayor de edad o no. Bien, entonces, los requisitos para ser testigo, esperen que lo tenía por acá. Bueno, en primer lugar, algo habíamos visto la semana pasada. Tiene que ser mayor de 14 años el testigo, tiene que haber sido no tener ningún tipo de, lo que son las generales de la ley, no tiene que tener un lazo de consanguinidad superior o sea, puede ser mejor dicho, no puede ser testigo un familiar hasta 4º grado, ¿bien? No tiene que tener un vínculo económico con ninguna de las partes, o sea, ninguna de las partes deben deberle dinero o él deberle dinero a las partes. Tenía el micrófono abierto. Sí, chicos, les pido si se pueden mutear. Cualquier cosa me preguntan. Brenda tiene el teléfono, entonces, el micrófono abierto. Primero, ¿cuáles son los requisitos generales para ser testigo? Primero, tiene que tener capacidad para percibir los hechos. O sea, estamos hablando de una persona que está en sus capacidades físico-mentales. ¿Bien? Mamá te limpia, yo no, queda tranquila que yo no. Está rebelde el niño, ¿eh? Se desapareció. Ahí volvió el Lucas. Ahí se conectó con otro aparatito, me parece. Otro dispositivo. Me parece que vamos a volver a los walkie-talkies. O sea, Bueno, a mí las clases de... Entonces, ahí volvió. Requisitos generales para ser testigo. Capacidad para percibir los hechos. ¿Bien? Debe poder comprender o captar el hecho por el cual declara. Tiene que tener capacidad para declarar. Bien, segundo requisito, capacidad para declarar. Bien, debe poder comunicar lo que sabe. Bien. El principio general es que cualquier persona puede ser testigo, salvo que haya una incapacidad legal específica para que lo haga. Bien. Por ejemplo, una persona que tiene una capacidad distinta o que, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica, bien, bueno, en ese caso, obviamente no puede servir como testigo. Salvo que sea de manera muy puntual y de forma muy, ¿no? En ese caso, cámara GESEL, ese tipo de situaciones, que en laboral, la verdad que en lo que estamos viendo, no hago mucho hincapié en eso porque no nos afecta mucho a nosotros.
Tiene que tener, tercer requisito, un conocimiento directo o indirecto de los hechos. Bien. O sea, a ver, yo puedo llamar a un testigo que está replicando algo que escuchó, pero va a perder fuerza. Yo seguramente lo voy a poder impugnar. Yo algo dije la semana pasada y ahora lo voy a volver a repetir, el tema de las impugnaciones. Bien. Generalmente el mejor testigo es aquel que vio o escuchó algo personalmente, porque el testigo justamente va a declarar sobre algo que tuvo conocimiento con sus sentidos. Bien. Tiene cuarto requisito general. Tiene que tener una imparcialidad relativa. Bien. Entonces, ¿qué implica esto? Una imparcialidad relativa. Que si bien no se exige una absoluta neutralidad, que algo me habían preguntado la semana pasada respecto de qué pasaba si el testigo tenía un juicio contra la empresa, que es muy, muy normal, porque generalmente la moneda de cambio que va a tener el cliente para asegurarse que le venga un compañero o una compañera a declarar es salir de testigo en el otro juicio. El juez va a tener en cuenta, por las generales de la ley, bien, que si no lo expliqué, lo explico, es lo que el juez, cuando se sienta a declarar el testigo, le va a preguntar por las generales de la ley. La general de la ley implica que le va a preguntar esto que yo dije antes. ¿Usted es pariente de alguna de las partes? ¿Conoce a las partes? ¿Qué relación tenía con las partes? ¿Tiene algún tipo de... es amigo o enemigo de las partes? ¿Tiene algún interés en el procedimiento? Le va a preguntar si tiene alguna deuda económica con alguna de las partes. En ese caso, el testigo, si tiene un juicio contra las partes, tiene que decir, sí, yo tengo un juicio en el juzgado número tal, por tal, bien. Pero se valora generalmente. ¿Qué implica la generalidad de la ley? Implica que el juez no le va, o el juez, chicos, el juez sería una ilusión. La audiencia la toma el audiencista, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que el juzgado va a tener, o sea, no le va a tomar la audiencia, la va a tomar, pero lo que va a hacer la contraparte lo va a impugnar, la declaración testimonial. Si a mí me sienta, qué sé yo, se sienta el primo hermano del hermano de la contraparte y lo voy a impugnar. Si a mí me sienta, vamos a poner dos ejemplos. Si, por ejemplo, yo voy por la parte demandada y el actor me sienta al hijo a declarar, ¿no? Y lo voy a impugnar. Si yo, o al revés, si yo soy el abogado de la parte actora y la parte demandada sienta al gerente, o al responsable de recursos humanos a declarar, y lo voy a impugnar. ¿Se entiende? Entonces, quinto requisito general, el testigo no tiene que estar legalmente impedido. ¿Bien? ¿Qué implica que no tiene que estar legalmente impedido? Bien, que hay, por ejemplo, ciertas profesiones que tienen secreto profesional. ¿Ok? Esto a nivel laboral mucho, la verdad que no se aplica, pero bueno, como estamos hablando de los requisitos generales, esto más que nada cuando hay un tema que implica un médico, un sacerdote, un abogado, que nosotros tenemos también secreto profesional, lo tengo que decir para que ustedes, para que sepan, bien, que tenemos secreto profesional y puede ser penado. Sin ir más lejos, tuvimos el caso de Artés, que la primera abogada era Ana Rosenfeld y salía hablando por televisión, y el colegio de abogados le terminó aplicando una sanción, redondeando con lo que estamos viendo al principio de la clase. Le terminó suspendiendo la matrícula. Bien, entonces, ¿cuáles son los deberes del testigo? Y perdón, y hago una hincapié en lo anterior. De decir por eso verdad. también el juez van a ver que cuando empieza la audiencia les va a preguntar a qué se dedican. Bien, es justamente para evitar que no hay ningún tipo de impedimento legal al momento de declarar. Primero, los deberes del testigo son comparecer. Bien, creo que lo dije la semana pasada, pero yo puedo obligar al testigo a comparecer bajo el procedimiento de hacerlo por la fuerza pública. Quiere decir que si el testigo no viene, puedo pedir que se lo haga comparecer con auxilio de la fuerza pública. Y yo dije la semana pasada y no me voy a retractar de lo que dije. Es preferible desistirlo a que venga
una persona que la fue a buscar un patrullero a la casa, bien, se la llevaron 2 policías, la trajeron en un patrullero a declarar, o va a estar muerta de miedo la persona o directamente va a declarar mal. Pero bueno, a veces uno dice, necesito que declare el testigo, a veces no tenemos ningún testigo y estamos jugados, pero tómenlo como la última ratio, nuestra última opción. Esto tómenlo como un tip profesional, hagan lo que quieran después, pero tómenlo como un tip profesional. Entonces el testigo tiene que comparecer, porque repito, se lo puede hasta traer con auxilio de la fuerza pública, tiene la obligación de decir la verdad, ¿bien? Esto es importante porque la declaración del testigo tiene carácter de declaración jurada. ¿Y esto qué implica? Implica que lo que va a declarar el testigo puede ser pasible del delito de falso testimonio. Y estas cosas ocurren, pueden pasar. Bien, si el testigo se sienta y de golpe miente y dice, sí, yo vi cómo fue el accidente de trabajo, yo estaba con Cacho cuando se le cayó la viga a la cabeza, y de golpe es mentira porque ese día se había tomado un franco, puede ser pasible de un falso testimonio y es una causa penal. ¿Bien? ¿Ok? Por eso, a ver, no es fácil, no es sencillo. Me voy a volver a sonar en la nariz, disculpen. Disculpen, estoy muy resfriado. De ahí viene ¿Quién impulsa la no acción es de falso sencillo, por eso testimonio, vuelvo a doctor? insistir. No es fácil inventar un despido. ¿Oye? No es fácil. O sea, no es fácil sentar un testigo y que diga cualquier cosa. También ocurre cuando a veces uno no tiene testigos. Ahí voy, Mariano. No tiene testigos y de golpe. No digo, la jerga sí es inventar el testigo, pero yo pongo a un amigo de mi cliente o de mi clienta para que, y más o menos le digo, bueno, trabaja en una panadería, bueno, andá, fíjate cómo es, entonces yo te voy a decir que sos cliente. Es difícil, chicos, o sea, es muy difícil que salga bien. Sí, Mariano, decime, por favor. Sí, perdón, doctor. ¿Quién impulsa la acción de falso testimonio en ese caso? ¿Quién actuó de oficio ahí entiendo como fiscal, pero ¿qué se tiene que hacer? No escuché solo un ladrido, Mariano, no. ¿Quién interviene? Exacto, ahorita me transpira más que testigo falso, exactamente. Y les puedo asegurar que transpira los testigos. Vos me estás preguntando quién interviene ahí, si vos me decís si interviene un fiscal en caso de falta de testimonio. Y en ese caso lo que va a pasar, más que nada, en realidad el juez, salvo que sea algo muy, muy, muy obsceno, lo va a dejar seguir. Y el que lo va a tener que tramitar es la parte interesada. Y sí, ahí va a tener que ir a una fiscalía de turno, o bueno, depende, o va al juzgado de turno, va a tener que irse a la demanda, eso lo va a ir viendo. Además, a mí me gusta hacer estos hincapiés porque esto es práctica profesional. Realmente cuando arrancan las audiencias de testigos, se sienta el testigo se sienta enfrente del audiencista. Bien, o sea, ustedes podrían ser un testigo que están, yo los estoy viendo acá, la pantalla, y los abogados tienen que estar atrás. Bien, no tienen que estar atrás. No puede tener contacto visual con los testigos, con los abogados, y los abogados no pueden hacer ningún tipo de ruido. Bien, no es que uno aplaude o empieza a toser, bien, para ir dirigiendo. Si el audiencista detecta estas triquiñuelas, que las hacen, las triquiñuelas las hacen, incluso para poner al testigo nervioso. Bueno, en ese caso, el audiencista puede pedir al abogado que se retire de la audiencia. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a ver cómo se pregunta. ¿Bien? Vamos a ver cómo se pregunta en la audiencia. Y vamos a ver las diferencias con la prueba confesional. Entonces, perdón, acá Lucas, vamos a marcar dos cosas. En la sala de audiencia. Hay algunas Hola, jurisdicciones, Lucas. como por ejemplo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que la parte tiene que acompañar el pliego de preguntas. ¿Bien? Es uno de los requisitos. Si yo acompaño y pido una testimonial, yo tengo que acompañar un pliego de preguntas.
En Capital Federal no se pide el pliego. Ahora voy a explicar por qué. Yo lo digo todas las clases, que para la gente de otras provincias, los porteños somos todos, lo sé y es verdad y tienen razón, pero lo cierto es que somos dos razas distintas. Una cosa es la provincia de Buenos Aires y otra cosa es Capital Federal, que ahí son los más abyectos. Me hago cargo yo. Entonces, habiendo dicho esto, en provincia de Buenos Aires hay que acompañar el pliego, que son las preguntas que se le va a hacer a cada testigo, ¿bien? Generalmente es un pliego general. Ahora vamos a ver cómo son las preguntas. El pliego se acompaña sobre cerrado, o bueno, se acompaña junto a la demanda ahora de forma digital, pero era pliego cerrado, y se abría la audiencia. Y el audiencista leía el pliego, iba leyendo punto por punto el pliego, y luego transcribía. Siempre recuerden también que el acto procesal en la República Argentina no es oral, es escrito. ¿Puede haber oralidad? Sí, pero es una oralidad mixta. Si hay oralidad en el proceso, tiene que estar escrita. Bien, si yo, por ejemplo, en una audiencia pido algo, porque puedo pedir algo, puedo pedir, etcétera, etcétera, pero tiene que estar en el acta de audiencia. Si no está en el acto de audiencia, no tiene valor. Bien, el acto procesal de la República Argentina es escrito. Bien, incluso aquellos actos que podrían ser considerados orales, por ejemplo el alegato oral, pero tienen que tener su correlato escrito en el expediente. Entonces, la testimonial, que es oral, bien, ahí tienen un acto oral, tiene que tener su correlato con la transcripción de lo que dice el testigo en el expediente. Tiene que ser una transcripción fehaciente de lo que dijo, al punto de que van a ver que antes de incorporar el acta al expediente o que el testigo la firme, porque es un acta, es una declaración jurada, el testigo la tiene que firmar, la tiene que leer antes y el testigo va a decir, no, esto lo dije, esto no fue tal así, sáquelo, esto me parece que esto lo quiero redondear, ¿bien? Entonces, digo esto para redondear y vamos a cómo son las preguntas. El pliego de preguntas son preguntas escritas, son así como voy a leer que tienen que ser, pero, por ejemplo, en Capital Federal no hay pliego de preguntas. ¿Lo puedo acompañar? Sí, lo puedo acompañar, pero no es obligatorio. Lo que va a suceder es que es el audiencista con el expediente, quien en el expediente abierto o en la mano, va a ir haciendo las preguntas primero el audiencista, ¿bien? Generalmente los audienciistas tienen mucha cancha y en materia laboral preguntan muy bien. Una vez que termina de preguntar el audiencista, primero empieza por las generales de la ley, luego arrancan las preguntas respecto del expediente. Una vez que termina de preguntar, le va a dar la palabra primero al abogado de la parte que ofreció al testigo. ¿Se entiende más o menos para dónde vamos? ¿O los mareé? Primero le da la palabra al abogado que ofreció al testigo, le pregunta si desea ampliar, si desea preguntar algo, repreguntar. Ahí ustedes como profesionales lo que tienen que hacer es ver cómo fue la declaración. Si la declaración fue buena, no declinan la posibilidad que les está dando el juzgado, o lo ven. Si ven que por ahí el testigo quedó manco en algo o de golpe no dijo algo que a ustedes les parecía que tenía que decir, bueno, ahí le pueden preguntar, es el momento que ustedes le pueden preguntar al testigo. Y posteriormente le da la palabra al abogado de la contraparte, que ahí también va a preguntar. A veces el abogado de la contraparte no pregunta, y a veces sí. Bien, ahí se empiezan a armar las bataolas. El abogado puede intervenir en la audiencia si considera que alguna de las preguntas que le van a hacer de la testimonial son sugestivas, son derivativas, son indicativas. Esa es la palabra que no me salía, son indicativas. Recuerden esto porque les va a pasar. Van a ver que están en una audiencia, virtual o no, y de golpe el abogado de la otra parte les va a empezar, no, pero esa pregunta es indicativa, ahora voy a explicar qué quiero decir con esto. Bien. Esto puede pasar que se lo podemos decir al audiencista, bien, a la persona del juzgado que está preguntando, por ahí hace una pregunta indicativa,
O puede ser que alguno de los abogados haga este tipo de preguntas. Si yo me puedo poner. Y esto puede llegar incluso a generar un incidente dentro del juzgado. Bien, yo me puedo poner una pregunta. Básicamente, si las partes no se ponen de acuerdo cómo reformularla, porque también si hay un problema con alguna de las preguntas, que todavía no expliqué, ahora vamos a ver cómo se hacen, ¿qué hace el audiencista? Hace salida al testigo, se queda con las partes, básicamente de alguna forma se concuerda cómo se puede reformular la pregunta, y si las partes no se ponen de acuerdo, tiene que intervenir el juez y en el momento determina si la pregunta es conducente o no. ¿Se entendió? Son complejas las audiencias testimoniales. Y yo les recomiendo que las preparen muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir una pregunta indicativa? Implica que, por ejemplo, una pregunta indicativa ¿es verdad que el actor siempre llegaba tarde? ¿Es verdad que la empresa nunca pagaba el aguinaldo? Eso está mal, eso es una pregunta indicativa. Si el audiencista o alguno de los abogados preguntan, ¿es verdad que la empresa no otorgaba las herramientas de seguridad, los instrumentos de seguridad? O al revés, ¿es verdad que el actor siempre fue pasible de múltiples sanciones a lo largo de su relación de trabajo? Es indicativa, es como preguntar ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Se entiende? Yo ya le estoy indicando al testigo, si no está transpirando como testigo falso, la pregunta le está indicando al testigo, esperen que me voy a sonar la nariz. Perdona. Bien, le va a indicar lo que tiene que decir. Decime, Mariano, por favor. Perdón, doctor, una consulta. Esto que tú estás indicando es en Capital Federal, porque en Provincia de Buenos Aires, como dijo usted que en Provincia de Buenos Aires se hace un pliego de preguntas, y no sé si la otra... No te escucho, Mariano, ¿eh? No, ¿sabes que no te escucho? Voy a volver a salir. Sí, escuchamos nosotros. O si no, escríbemela en el chat y vemos si te la puedo empezar a contestar, ¿sabes? ¿Nos escuchás? Escríbemela en el chat y yo te lo... O si no, me mandas un mail y vemos, te saco la duda. ¿Se entiende entonces? Por ejemplo, vamos de vuelta. Si se siente un testigo... Se perdió el profe otra vez. Ahí se fue de nuevo. Qué bárbaro. ¿Se me escucha, amigo? Sí, te escuchamos. Nosotros todos nos escuchamos. Él no se escuchaba ninguno. Si yo antes le interrumpí, no me escuchó nunca. No, pues te dejó hablando solo a propósito. A propósito. Basta de hablar. Basta. No, nosotros te escuchábamos, Mariano, ¿eh? No, sí, quería preguntar, igual no sé, capaz que alguno sabe, porque él está hablando de los pliegos de preguntas en general, ¿no? Pero me agarró la duda si esos pliegos se presentan con anterioridad o se presentan ese mismo día de la audiencia. Si la otra parte puede saber las preguntas que va a hacer. Lo podés presentar con la demanda o lo presentás antes de la audiencia. Hay un límite. Antes, cuando era por escrito en la ventanilla común, vos si no lo presentabas hasta 1 hora antes de la audiencia, después se te caía la posibilidad de hacer el interrogatorio. Ahora, como es digital... Ahí me escuchan, chicos, bien. Igual se pueden hacer a viva voz, no necesariamente tiene que haber un Bien, pliego. bueno, si era yo entonces, decime, Mariano, por favor, a ver si te puedo escuchar ahora. Ya me evacuaron igual la duda, pero bueno, la vuelvo a preguntar. Dale. Bueno. Respecto al pliego de preguntas que se presentan en Provincia de Buenos Aires y Capital, bien dijo usted que no. Quería saber si se podía llegar a impugnar alguna pregunta o si se presenta con anterioridad a la audiencia, y si en el caso de la otra parte puede llegar a impugnar alguna pregunta o eso se hace en el momento. No, mirá,
el pliego, mirá, el pliego lo que dice el código y lo que era antes la implementación de lo que sería la virtualidad era sobre cerrado. Y el audiencista, bien como dijo Ítalo, se presentaba hasta 1 hora antes, aunque lo recomendable es presentarlo con la demanda. Y el audiencista lo abría, leía las preguntas y obviamente en la audiencia vos impugnás alguna de las preguntas. ¿Bien? Yo lo que quería decir también con respecto a las preguntas es eso, que si vos ves que la pregunta es indicativa, si vos ves que la pregunta es indicativa, vos la podés impugnar en la audiencia mismo. ¿Se entiende esto? Entiendo. Bien. Con respecto también, lo que yo puedo impugnar es la declaración del testigo. Perdón, profe. Bien, a veces se le da la posibilidad cuando el testigo de da las declaraciones, incluso, a ver, esto para que sepan, a partir de la declaración del testigo, ambas partes van a tener un plazo, en capital son 3 días, en provincia son 5, para impugnar la declaración testimonial. ¿Bien? ¿Se entiende esto? O sea, es a partir del día siguiente de la declaración, hay un plazo para impugnar la declaración testimonial. Bien, por todo esto que venimos viendo. Bien, de las preguntas indicativas o de golpe la declaración testimonial no condujo a nada, o habló de otras cosas que no tenía que hablar, o no fue testigo directo de lo que había sucedido. Bien, ¿se entiende? Eso también, que es lo que pone acá en el chat Alejandra, más allá del pliego de preguntas, se puede ampliar y se puede reformular en el momento, en la audiencia. Bien. Y también yo esto lo que le quería tratar de explicar es que hay discusiones respecto de cómo se pregunta, y uno puede decir, che, la pregunta es indicativa, reformulala, o le decís al audiencista, reformule la pregunta. Entonces, quédense con esto. Las preguntas no pueden ser indicativas. ¿Bien? ¿Qué implica esto? No, el pliego lo va a leer el audiencista. ¿Ok? El pliego lo abre el audiencista, lo va a leer, va a ir leyendo pregunta por pregunta. Primero la general de la ley. ¿Ok? Luego va a leer el pliego. Durante las preguntas, la contraparte va a poder impugnar justamente alguna de las preguntas, para la redundancia. Bien. Y después, cuando finaliza la pregunta del pliego, le va a poder dar la chance a los abogados. ¿Se cortó? Les puse un pliego Se real cortó. que usamos en un juicio laboral acá. Le cambiamos los nombres, por supuesto. ¿Cómo vienen con los parciales? No sé, yo todavía ni arranqué. Demasiado laburo. Yo estoy igual, recién llego al trabajo, así que no rendí nada todavía. Yo ya rendí familia. Bien, es fácil familia, chicos. No, las preguntas son rendí bastante familia. intuitivas. 6 preguntas de nulidades del matrimonio. ¿A vos te parece? ¿Qué cosa? Sí, hay muchas preguntas, así como reiterativas. A mí me tocaron 2 iguales en el mismo parcial. No, a mí esta vez 2 iguales no, pero si los primos se podían casar, si los chicos? hermanastros, todo eso. ¿Se me escucha ahí? Sí, profe. Sí. Vamos a ir redondeando porque esto, si no, igual ya es imposible. Profe, yo tenía una pregunta respecto a las preguntas indicativas. ¿Cuál sería un ejemplo? Sí, ahí iba exactamente a eso. Por ejemplo, si fue un despido con causa y la causalidad es que la parte actora lo sancionaron. Ya se fue de vuelta. Che, siguiendo con los exámenes, hoy hice el de concurso de quiebras. Bravo. Se cortó de vuelta. Se fue el profe. No me diga. Escuché que había mucho Hay que leer mucho. Lean mucho los módulos porque bravo el de concurso de quiebra.
En relación a los módulos, ¿son las preguntas de concursos? Pero muy rebuscadas. Yo le voy a dar hoy, pero me parece que la parte de quiebra igual es del módulo 3. Bueno, pero no, pero hay preguntas de quiebra en la. Hay muchas preguntas en el parcial que son de 1. 5 opciones de sí, no, y el porqué del sí, el porqué del no, y una quinta opción random. O sea, es muy. ¿En cuál? ¿En concursos? Sí. Sin concursos. Y en familia a mí me tocaron, eran sí, no, y también, como decís vos, por ahí decía no sé qué el padre, no sé qué la madre, y yo digo, es medio pava, porque había una sola opción. Sí, era. Sí, profe, ahora te escuchamos. Ahí se escucha. Por ejemplo, una pregunta indicativa es, ¿se le apagaba mucho la cámara al profesor o se le apagaba mucho el audio al profesor? Entonces el testigo va a decir sí. Hoy a la tarde sí, profe, pasó exactamente lo mismo. Sí. ¿Le hacía muchas preguntas al profesor durante la clase? Sí. Sí. ¿Y cómo sería la pregunta correcta, profesor? Se fue de nuevo. Ahora se fue enojado, me parece. Y si le piden reformularla, ¿cómo la reformularía? Te preguntaría si en las clases tenían inconvenientes de algún tipo. ¿Cuáles eran? Claro. Que los describa y cómo le consta. ¿Pero no es indicativa también? No, porque vos estás preguntando si algo sucedió, pero no estás diciendo, ¿se le apagaba la cámara? Que es una cosa. Otra le estás diciendo que la cámara se le apagaba. Claro, vos le estás diciendo, ¿hubo inconvenientes durante el dictado de clase en algún momento? ¿Usted le consta, sabe, conoce si es que esto pasó o no pasó? Que ya es otra historia distinta. Entonces vos sí vas a responder, sí, yo estaba tomando clase y la cámara se cortaba cada 15 minutos como pasaba el año pasado con el sistema que empezó a fallar. Así terminamos, perdonen, hoy no sé qué pasa. Bueno, y la pregunta correcta sería, ¿me puede describir cómo era la clase del profesor Costa? ¿Podría usted describir cómo era una clase normal del profesor Costa? Y ahí el testigo va a decir, bueno, se conectaba, pero bueno, había problemas con el sistema, no sabíamos si era un problema de Wi-Fi de él o seguramente tenía que ver con la plataforma, porque la plataforma venía teniendo problemas. Se cortó de vuelta. Ítalo, me parece que también era indicativa tu reformulación de la pregunta, porque si le estás preguntando, ¿había inconvenientes? Estás indicando que había inconvenientes. Es posible. Yo tengo, ahí subí un pliego real de usado en un juicio. Lo único que le cambié fue el nombre de las personas. Y hay cosas que tenés que preguntar de alguna manera, porque dígame tal cosa. Y en caso afirmativo, dígame tal otra. Porque ya no tenés ¿había problema? O que te diga si había algún problema. Pues si vos le decís, ¿es verdad que había problema? Ya está, ahí le estás afirmando. No, es otra historia. No, directamente hay que preguntar cómo eran las clases, porque donde vos le preguntaste, ¿había problema? Ya está metiendo la palabra problema. O sea, directamente tenés que preguntar cómo era la clase. Y después que te dice cómo era la clase, ¿y cómo lo sabe? Así atacarlo. ¿Cómo lo sabe? Siempre es como. Porque me lo dijo en la parte. Siempre es así. En realidad, igual también una de las cosas que dice es. Hoy vamos a terminar. Bien. Ya estoy haciendo llorar al gatito ahí, o no sé si es un bebé. Así que terminamos. Bien, por el día de hoy. Cualquier cosa me hacen una pregunta. Me mandan una pregunta indicativa y la contesto. ¿Bien? Lucas, ¿nos escuchás? ¿Okay? ¿Me escuchás? Te pido disculpas, sinceramente, Lucas, pero bueno, es la mejor voluntad. Es una pregunta indicativa. Es una pregunta indicativa. ¿Bien? ¿Me escuchás? ¿Os pareció mala la clase? Y me contestan, sí. Bueno. Profe, ¿me escuchas? Se fue otra vez. No, Dios. Me voy a morir como el penal. Creo que no te escuchaba. Ítalo, ponete la 10 y da la clase vos, Ítalo. Suerte mañana. Chao, chao. Mira, a mí sí me escuchan. Sí. ¿Ustedes? Sí. Okay. Te escuchaba, te escucho. Yo te escucho, Alejandro. Grande. Bueno, seguí con la clase. No, porque quería decirle al profe que no le podía subir ahí el video que me estamos con el módulo 2 todavía, ¿no? Sí, estamos terminando el 2. Sí. Ya arrancamos el 3.
Lo que No, Andrés es administrativo. Derecho administrativo es un 3. Sí. Chao, chicos. Abrazo. Bueno, ahí está Lucas de nuevo. ¿No? Bueno, suerte a todos, chicos. nos vemos. Está bueno. Que rindan bien. Chao, hasta luego. Nos vemos. ¿Se terminó? Me parece que sí. Se despidió el profe. Ah, ¿se despidió? ¿Nos quedamos nosotros? Che, ¿qué hay mañana que se desean suerte? ¿Se sigue grabando? No sé mañana, pero hoy estaban de audiencia. ¿Juega River? Todos juntos, chicos. Puede ser. Si Boca no perdía con Ahí Huracán, está juega Lucas, Boca hoy. Ahí está el Ahí profe. está Lucas. Perdón, vos estás en Río Grande, Alejandra, ¿verdad? No, yo estoy en Neuquén, en San Martín de los Andes. Ah, bueno. No. Entonces, ¿Vos estás en erramos. Ítalo? ¿Dónde Ushuaia. estás? Ushuaia, El Ushuaia. profe de Recursos Naturales está en Ushuaia. Chicos, ¿Vos tenés ese profe? Chicos, a ver No, si antes que no se sé corte de quién es. vuelta. Les ¿No pido. terminó la clase? Les pido disculpas, estoy como Boca el sábado con Huracán. No, así que, terrible. Sí, por eso mismo. Así que chicos, terminamos, nos vemos la semana que viene. Y de cualquier Boca, cosa me profesor. preguntan. Abrazo. ¿Bien? Bueno, ¿Ok? Mándenme un Chao, mail. chicos. Suerte mañana. vamos Chao, a hacer chao. un poquito esta semana. Y sí, para no Chao, toca, chao. una vez no toca ganar. Bueno, Lucas, ¿me chicos. escuchás? Sí, ahí vi el mail, lo vi, Alejandra. Ah, ok, listo, ahí te mando. Chao, chicos, se cortó. Chau, chau, chicos. Nos vemos. Ahora sí. Suerte.